Están mandando mensajes. A ver, recuerdo. Ya no Eh, podemos ver la presentación. Ay, ya voy, ya no me tardo nada. Mm, De hecho, sí. ya está en vivo, solo que tenemos un lag. Este, Ok, listo ya. ya voy. Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahí va. Ahora sí, ya se ve todo. ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve bien. Ok. Gracias, maestra. Entonces ya voy a proceder a presentarlo. Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos a la maestra en ciencias Erandini Guzmán Mejía. Ella es ingeniera química, tiene dos maestrías, una en tecnología de la madera y el máster en dirección estratégica e innovación en la Universidad de Barcelona. Actualmente estudia el doctorado en tecnología de la madera en el área de investigación de polímeros naturales. Tiene 10 años en experiencia en industria alimenticia. Fungió como encargada de proyectos nuevos y es jefa de control de calidad. También da capacitaciones en industria sobre seguridad alimentaria, HACCP e inocuidad en las industrias alimenticias, por ejemplo en la harinera Monarca. El día de hoy va a darnos el webinar titulado Obtención de un aditivo alimenticio a partir de colofonía de pino. Y bueno, doctora, bueno, maestra, próximamente doctora, el micrófono es suyo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada quisiera agradecer a todos por estar aquí presentes en esta conferencia. Y quiero comenzar destacando un poco acerca del tema que vamos a tratar a continuación, destacando la importancia acerca de la brea o la colofonia y sus derivados. Eh, en realidad es una materia prima y con un potencial muy grande, ya que la mayoría de los productos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana provienen también de un derivado de la brea. La brea se obtiene de los pinos y por lo tanto, bueno, pues proviene de un recurso natural sustentable, como lo es, por ejemplo, los productos que nosotros utilizamos, pinturas, barnices, los chicles, las bebidas que tomamos, por ejemplo, refrescos, las golosinas, toda esta parte de la confitería que tienen un recubrimiento, bueno, pues todos ellos son derivados de la brea que proviene de los pinos. Y ahora sí vamos a adentrarnos un poco a lo que sería el tema, que se titula Obtención de un éster alimenticio a partir de colofonia de pino. Bueno, vamos a dar inicio a este trabajo. Lo estamos llevando a cabo en conjunto con la doctora Nelly Flores Ramírez y el doctor Salomón Ramiro Vázquez García. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Ay, no se mueve. Se mueve. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar con algunos conceptos generales que, bueno, nos van a ir adentrando un poco más al tema y a ir entendiendo la importancia y de dónde surge esta necesidad o esta problemática para llevar a cabo esta investigación. Vamos a empezar con el término la resina de pino, también conocida como miera, que es una sustancia viscosa, pegajosa, que brota de las entrañas de los pinos y que ha sido por años el sustento de muchas familias resineras como la de Don Pepe, que diariamente, bueno, pues salen a recolectar resina de pino en los bosques del estado de Michoacán y que, bueno, pues se hacen cortes en la parte del tronco, muchas veces cuando no nos ha tocado ver, ¿no? Cuando salimos, por ejemplo, a carretera o algún paseo, en donde vemos que, bueno, los árboles tienen cortes y por ahí colocan un botecito, ¿no? En ese botecito empiezan a recolectar lo que sería la resina de pino y bueno, esa se empieza a ir almacenando ahí hasta que, bueno, el recolector pasa y las empieza a ir colocando en un tambo para luego llevarlas a una industria
para que pueda hacer este material destilado y de ahí obtener lo que sería como producto principal la brea de pino o la colofonia, que es el mismo nombre, este, como subproducto el aguarrás y el aceite de pino. Bueno, este producto se obtiene bueno, se sintetiza en los pinos. Este material es un licuado químico de tres tipos de terpenos: los monoterpenos, los sesquiterpenos y los diterpenos, en diferentes proporciones y concentraciones. ¿Esto para qué? Bueno, pues es un mecanismo de defensa que sintetiza el árbol para poder contraatacar algún hongo o microorganismo que pudiera afectar la vida propia de la especie, ¿no? Entonces, este licuado lo hace bastante potente, ya que es una mezcla de varios terpenos, no únicamente de un componente. Entonces, una vez que esta miera se destila, se obtiene lo que sería el producto sólido, que sería la parte de los diterpenos, que es la brea o la colofonia, y la parte volátil, que está constituida básicamente por los monoterpenos y los sesquiterpenos. A partir de estos productos se pueden obtener infinidad de productos derivados tanto de la brea como del aguarrás y el aceite de pino. Nosotros en este charla nos vamos a concentrar básicamente nada más en lo que sería la parte sólida, que es la colofonia de pino, que está constituida por los diterpenos, que estos a su vez, bueno, pues representan a los ácidos resínicos. Eh, la colofonia de pino es la materia prima para desarrollar productos como lo es las pinturas, barnices, eh, los chicles, y en este caso nosotros nos vamos a enfocar a lo que sería un aditivo alimenticio, en concreto un éster de glicerina que se utiliza como un aditivo alimenticio, pero poco a poco vamos a irnos adentrando a esto. Bueno, la producción de colofonia de pino en México se concentra principalmente en 4 estados, donde Michoacán genera más del 90% de la producción total en nuestro país. Después se encuentra el estado de Jalisco, Oaxaca y el estado de México. De las 115,000 hectáreas bajo aprovechamiento resinero en Michoacán, el 75% corresponde a ejidos y comunidades. La recolección de resina se considera un medio de vida para alrededor de 10,000 familias que habitan los bosques del estado de Michoacán. Por eso, la importancia también hacia este producto, ya que es un producto que conlleva muchos beneficios socioeconómicos. La brea de pino, también conocida como colofonia de pino, es una sustancia natural renovable muy versátil, razón por la cual en las últimas décadas ha tomado una mayor importancia dentro del sector industrial para la fabricación de diferentes productos. Esto debido, por un lado, hacia la transición de economías más sostenibles que buscan prescindir de productos derivados del petróleo, debido a la crisis del petróleo, y también, por otro, los efectos adversos sobre la salud humana por el consumo de los mismos. De acuerdo al método del cual se extrae las colofonias del pino, es que también le da una denominación de acuerdo a su método de extracción. Existe la colofonia de goma, la colofonia de madera y la colofonia de talol. La colofonia de goma se obtiene, esta es la que ya habíamos estado mencionando, que se obtiene una vez que se hacen incisiones a lo largo del tronco o del fuste. Por ahí exuda lo que se conoce como miera, se destila y de ahí se obtiene lo que sería la colofonia de goma como producto principal, el aguarrás y el aceite de pino como subproductos. La colofonia de madera, esta se obtiene mediante los tocones, una vez que es aprovechada la madera para distintos usos industriales. Bueno, pues queda la parte que es del tronco cercana a la raíz. Estos muñoncitos se les denomina tocón. Esta parte se extrae con máquinas, se trituran, se hacen astillas y por medio de un solvente se extraen todos los extraíbles para después someterse a un proceso de destilación y refinamiento y así obtener lo que sería la colofonia de madera como producto principal y como subproducto los componentes volátiles.
La colofonia de taloil se obtiene como subproducto en la fabricación del papel. Sin embargo, en esta conferencia únicamente vamos a centrar nuestra atención en la colofonia de goma y la colofonia de madera, ya que a partir de estas colofonias se obtienen productos que son de grado alimenticio. La colofonia está constituida, como habíamos mencionado, por los diterpenos, que son los ácidos resínicos. Los principales ácidos resínicos son isómeros. Esto quiere decir, bueno, pues que tienen el mismo peso molecular, pero la estructura está acomodada de manera diferente. Los principales son el ácido abiético, el ácido neoabiético, el pimárico, isopimárico, palústrico, levopimárico, entre otros. Y a partir de ellos es que podemos llevar a cabo reacciones químicas para la fabricación de diversos derivados de la colofonia. Las reacciones que pueden ocurrir o que podemos llevar a cabo son en dos sitios diferentes. Unas pueden ser en los dobles enlaces, en donde podemos llevar a cabo reacciones de hidrogenación o formación de aductos, y en la parte del ácido carboxílico, en donde podemos llevar a cabo reacciones de esterificación y formación de sales. Nosotros vamos a centrarnos en la reacción de esterificación, que ocurre cuando reaccionamos los grupos carboxilos con un alcohol, en este caso el glicerol o la glicerina, para la formación de un éster de glicerol. Y lo que ocurre es que tenemos los ácidos carboxílicos más glicerol y primero formamos lo que sería un monoéster, saturando el primer OH presente del glicerol, ya que está constituido por 3 grupos hidroxilo. Después, bueno, pues genera como subproducto agua. Después empieza a saturar el segundo grupo hidroxilo y de ahí, bueno, pues tenemos la formación de los diésteres y formación de agua como subproducto hasta la completa saturación de los 3 grupos hidroxilo para la síntesis del triéster de glicerol, que es lo que nosotros queremos alcanzar. También si nosotros hacemos un cálculo teórico, podemos calcular el agua en base a nuestra reacción química y de esa manera nosotros ir controlando el proceso. Nosotros vamos a controlar el proceso mediante la acidez y la generación de agua, ya que una vez que nosotros llevamos a cabo nuestra síntesis, el índice de acidez que teníamos presentes en la brea como tal, pura, va a ir disminuyendo conforme vaya avanzando la reacción y se vaya generando agua debido a las reacciones que podemos observar en pantalla. La reacción, bueno, pues la llevamos a cabo experimentalmente en un reactor que se acopló con un matraz balón de 3 bocas, en donde, bueno, pues estuvo controlando la temperatura mediante una chaqueta de calentamiento a una temperatura de 260 grados centígrados, en donde se trabajó con una atmósfera inerte y bajo a agitación constante. Los productos derivados de la colofonia, bueno, pues son infinidad de ellos, como ya habíamos mencionado, pero aquí lo importante es que dentro de estos grupos, los principales, bueno, pues se encuentra la industria de los alimentos, que es en donde nosotros estamos enfocando toda nuestra atención en esta exposición. Bueno, dentro de la industria de los alimentos, los aditivos alimenticios son aquellos que se añaden de manera intencional en alguna de las partes o procesos de fabricación de un producto. En concreto, en el área de las bebidas gasificadas, los ésteres de glicerina se utilizan como emulsificantes que permiten poder emulsionar el agua y los aceites esenciales. De esta manera, bueno, pues es que nosotros podemos degustar una bebida gasificada con ese sabor, ¿no? Entonces, también estos ésteres deben de cumplir con ciertas características para que se puedan considerar emulsificantes. Deben de proveer de es un aditivo que actúa como un agente de peso, ya que se aplica sobre la fase oleosa para ayudar a ajustar la densidad de los aceites esenciales y otros aceites presentes en la formulación. Además, bueno, pues genera esta cierta turbidez
y estabilidad a las bebidas sin concentrados. No sé si se han percatado que, por ejemplo, el Squirt, ¿no? Tiene este colorcito así como turbio. Bueno, pues se debe todo esto a los emulsificantes que se agregan. También ciertas características que un emulsificante de bebidas debe cumplir, bueno, pues debe ser en base a la solubilidad. El uso del éster de glicerol, bueno, pues permite interactuar tanto con fases lipofílicas, es decir, la de los aceites esenciales, y como la fase hidrofílica. Y aquí me gusta poner así como un ejemplo en donde, por ejemplo, estamos sentados nosotros aquí en medio y tenemos a dos compañeros al lado, a uno le damos la mano derecha y a otro la mano izquierda, y bueno, nosotros estamos actuando como ese emulsificante, ¿no? Que permite la unión de esos tres componentes que están ahí en la emulsión presentes. Eh, bueno, ahora también otro punto importante es mantener un pH neutro, esto con la finalidad de no intervenir en aspectos de calidad como eh, compatibilidad con otros ingredientes, el sabor, el color y manteniendo también esta turbidez, que son las propiedades específicas de una bebida gasificada. Las bebidas gasificadas también contienen dióxido de carbono que se disuelve en el agua, creando estas características burbujas, ¿no? Que son como lo que más es representativo de una bebida gasificada. Y bueno, la presencia de una emulsión debe ser compatible con la carbonatación para que no haya el rompimiento de estas interacciones. Como parte de justificación del trabajo, bueno, pues debemos promover la innovación tecnológica mediante la conservación de los bosques del estado de Michoacán, mediante el aprovechamiento de los pinos de una manera sustentable, valorizar por otro lado de manera comercial y tecnológica la colofonia, creando un producto con valor agregado, e impulsar la comercialización bajo un sustento científico, cumpliendo las normas establecidas. Esto ya que actualmente en la Unión Europea únicamente se encuentra probado el uso del éster de glicerina que se obtiene a partir de colofonia de madera, no aquellos derivados que se obtienen de colofonia de goma, que es el que nosotros básicamente se obtiene de esta manera, así la colofonia aquí en México. Entonces, también se encuentra restringido a dos especies de pino en particular, de Pinus palustri y Pinus elioti. No más especies son las que se encuentran aprobadas. Por lo tanto, bueno, pues es un monopolio en el cual, bueno, pues nosotros estamos trabajando para evaluar la obtención de un éster a partir de colofonia de goma para ser usado como emulsificante alimenticio, independientemente de la especie y que cumpla las especificaciones de la IECFA y la EPSA, que bueno, son estas organizaciones de la Unión Europea que se encargan de legislar y de aprobar aquellos productos que cumplan con las especificaciones. Y bueno, pues la metodología que nosotros estuvimos utilizando para llevar a cabo esta investigación, bueno, pues partimos de colofonias de goma, eh, de una colofonia comercial de mezclas de especies. ¿Por qué comercial? ¿Y por qué de mezclas de especies? Bueno, pues como habíamos mencionado al inicio de la exposición, la forma de recolectar la colofonia aquí en México, bueno, pues es que son predios, son ejidos y son de diferentes especies. No tenemos como un predio que se dedique solamente a una sola especie, o sea, son la mayoría, todos tienen especies de diversas especies de pinos aquí en Michoacán. Entonces se recolecta y en realidad la colofonia final, pues es una mezcla de todas estas especies nativas del estado de Michoacán. Por lo tanto, bueno, pues partimos de una colofonia de esta especie, una colofonia industrial, y también partimos de una colofonia únicamente de pinosocarpa para la fabricación o la síntesis de estos ésteres de colofonia de goma. Aquí a continuación, bueno, ahorita estamos mostrando el proceso que se llevó a cabo para la obtención de el éster a partir de colofonia de pino carpo, donde nosotros obtuvimos un rendimiento del 90.26%. Y aquí era lo que les comentaba, que durante el proceso de nuestra reacción estuvimos evaluando el procedimiento o el control en proceso mediante
el control del índice de acidez y la generación del agua. Lo calculamos teóricamente y ahora lo pudimos comprobar experimentalmente, ¿no? Y pudimos observar un deceso de el índice de acidez de 150 hasta alcanzar una acidez de 8,82 para cumplir con las especificaciones establecidas para los ésteres o aditivos alimenticios. Y de igual manera lo hicimos para la colofonia comercial de mezclas de especies, en donde partimos de una acidez de 152 hasta alcanzar una acidez de 8,75 y obtuvimos un rendimiento del 87,89%. Ahora, durante el control en proceso, como mencionamos, bueno, pues estuvimos evaluando el índice de acidez con respecto al tiempo de la reacción. Y pues los tiempos de reacción que nosotros obtuvimos para las reacciones fueron aproximadamente de 10 a 11 horas. Y también nosotros evaluamos la cantidad de agua que se generó en mililitros. Entonces aquí lo podemos nosotros comparar la parte teórica con lo que obtuvimos experimentalmente y vemos pues que se asemeja y se asemeja bastante a lo teórico con lo experimental. Y de igual forma podemos ver la disminución del índice de acidez hasta alcanzar las especificaciones. Bueno, ahora con respecto a las especificaciones que se tienen, bueno, se hace una evaluación de la calidad tanto de las breas como de los ésteres o los productos obtenidos, y estas calidades se evalúan en función al índice de acidez, al punto de ablandamiento, que consiste en hacer una determinación del punto en que el sólido se empieza a hacer un poco más blando y se hace mediante una norma ASTM en donde se evalúa este punto de ablandamiento y bueno, pues observamos que una vez que se lleva a cabo la reacción de esterificación, tanto la acidez disminuye, ¿sí? Esto debido a que va reaccionando con el glicerol para la formación del éster, y el punto de ablandamiento aumenta. Esto debido también a, bueno, a que tenemos nuestra molécula de el glicerol y ahí, bueno, se van anclando, ¿no? Los ácidos resínicos, los 3 ácidos resínicos, y bueno, pues por lo tanto aumenta el peso molecular y aumenta el punto de ablandamiento. El color más o menos se mantuvo esto porque nosotros estuvimos trabajando nuestra reacción en una atmósfera inerte y de esta manera lo que hicimos fue detener la oxidación o retardarla un poco más debido a que si nosotros no trabajamos en atmósfera inerte, bueno, pues tiende a oxidarse nuestro proceso, ¿no? Si nosotros comparamos el éster que obtuvimos a partir de colofonia de goma con un éster de colofonia de madera, podemos observar, tal es el caso de EWR que se marca ahí con la flechita roja, podemos observar que, bueno, las especificaciones son muy cercanas. También la parte donde dice Eastman, bueno, pues es las especificaciones de una empresa en donde, bueno, pues ellos obtienen ésteres de colofonia de madera y vemos pues que se asemejan. Y pues nosotros, cumpliendo con la norma establecida por la IECFA, estamos dentro de las especificaciones, por lo tanto, en cuanto a calidad de estas tres propiedades físico-químicas, cumplimos con esas características de la IECFA. Ahora, evaluando mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, en este análisis lo que nosotros podemos observar es una evaluación cualitativa de nuestras muestras, en donde vemos los grupos funcionales que están presentes en nuestras muestras y de manera inicial evaluamos las colofonias y vemos pues que los grupos funcionales son básicamente los mismos presentes tanto en la de mezclas de especies como en la de pino-carpa. Podemos observar los grupos carboxilos presentes por la vibración OH en el área de 2927 y algunos ácidos conjugados característicos debido a una interacción entre el grupo carbono con doble enlace oxígeno
en el área de 1694. Y bueno, pues la huella digital, que esa se genera en el área de 1274, donde también corresponde a los grupos carboxílicos. Una vez que llevamos a cabo la reacción de esterificación, vemos que la señal propia de los ésteres o de la generación de un éster se encuentra en el área de 1720, en donde, bueno, pues esto nos habla acerca de la tensión que ocurre entre el carbono doble enlace oxígeno presentes en los ésteres. Y también lo podemos observar en el área de 1299 y 1383. Aquí la única diferencia es que, bueno, aquí nosotros en la línea de color azul, nosotros estaríamos evaluando un éster que es a partir de colofonia de madera. Y ahí podemos observar nosotros una diferencia en el área de 1299. Bueno, esta básicamente nos indica que es una presencia de sulfonatos. Esto es debido a que, bueno, en algunas industrias agregan ciertos compuestos para mejorar las propiedades o aumentar las propiedades, por ejemplo, de punto de ablandamiento o acidez de los productos finales, en este caso de los ésteres, y pues aquí lo podemos observar. Pero a diferencia de ellos, en las colofonias de goma, bueno, pues no se le adicionó nada, simplemente son las características propias que se alcanzan con la pura reacción de esterificación. Entonces, en base a esto, nosotros también evaluamos la estabilidad térmica de tanto de las breas como de los productos obtenidos de los ésteres. Entonces, podemos observar que mediante el análisis de DTG, que es la derivada de los análisis de TGA, de los análisis termogravimétricos, bueno, pues podemos observar aquí las temperaturas máximas alcanzadas, y vemos que, por ejemplo, para la de mezcla de especies, la colofonia de mezclas de especies, una vez que se lleva a cabo la reacción de esterificación, que inicia en 314, después de la reacción, aumenta la temperatura de estabilidad hasta los 411 grados centígrados. Y para la de pinocarpa, de 321 aumenta hasta 406 grados centígrados. Entonces, la reacción de esterificación hace un producto mucho más estable hacia la degradación de la temperatura. Y si nosotros lo comparamos con un éster que se obtiene a partir de colofonia de madera, podemos observar que es la parte de la línea azul, en donde observamos tres señales características, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, tres señales, no como en las otras que nada más se ve digamos, un pico, bien definido. Aquí vemos tres. Esto, bueno, nos habla de un compuesto que no es tan estable y, bueno, esto también se debe a que ocurre a los 305 grados centígrados una descomposición de sulfuros alifáticos o tioles, esto por la presencia de los sulfonatos que habíamos observado en el FTIR. A los 370 grados centígrados también vemos que existe ahí una oxidación de sulfonas o sulfuros. Y en la parte de los 430 grados centígrados, bueno, pues la liberación total de azufre, ¿no? Con respecto a ahora analizando un poco lo que sería el análisis de TGA, podemos observar, bueno, pues que las temperaturas iniciales de descomposición de las colofonias parten más o menos de los 145 a 150 grados centígrados, ahí inicia, mientras que para los ésteres inicia aproximadamente a los 320 hasta los 440 grados centígrados. Y vemos, bueno, pues que estos la estabilidad se empieza a hacer un desplazamiento hacia la derecha, es decir, lo hace mucho más estable la reacción de esterificación a estos productos que a la brea. Esto es lo que podemos destacar de esta parte. Y ahora nosotros también evaluamos de una vez ya la parte de la emulsión. Para ello, pues, preparamos lo que sería la fase dispersa, que consiste en
hacer la dilución de la brea y el aceite esencial, que en este caso, bueno, pues nosotros utilizamos el limoneno. Entonces hicimos la solución de la breas y de los ésteres con limoneno y aquí, bueno, pues se muestran en la pantalla, ¿no? Las partes aquí donde dice POM y MEM corresponden a las colofonias y los ésteres sería MM, EPOM y EWR para el de colofonia de madera. Esta fase dispersa, nosotros la dispersamos en la fase continua, que sería agua, mediante un sonicador. Bueno, que esto consiste en hacer vibrar a las moléculas mediante el sonido. Entonces, aquí lo que hace es que se trabaja a revoluciones por minutos y rompe las moléculas y entonces las dispersa en esta fase continua y de esta manera pues obtenemos nuestra emulsión. Y aquí nosotros podemos ver en la parte de abajo cómo se comportan las emulsiones visualmente en el transcurso del tiempo. Podemos ver que la parte de la bolita amarilla, bueno, pues corresponde al agua destilada y ahí vemos pues que está prácticamente transparente y ya después de que llevamos a cabo las otras emulsiones, bueno, pues se torna un poco más turbio. Y bueno, esta parte visual la fuimos observando para ver si había rompimiento de esta turbidez y si había rompimiento, por lo tanto, de la emulsión. Pero esto también hicimos nosotros una evaluación con respecto al pH y la conductividad eléctrica de las emulsiones y pues vimos que, por ejemplo, las breas presentaban un pH ácido, mientras que ya los ésteres presentaban un pH neutro, que es lo más idóneo para esta parte de lo de las bebidas gasificadas para que no dañen a nuestro sistema digestivo y también que no afecten en cuanto a propiedades de color, de sabor y el rompimiento o acople con otros compuestos que pudieran estar presentes en la formulación. Y pues si nosotros evaluamos los ésteres obtenidos de colofonia de goma con respecto al obtenido de colofonia de madera, que es EWR, pues vemos que prácticamente tienen una acidez neutra, ¿no? Con respecto a la conductividad eléctrica, bueno, pues esa se mantuvo constante, no hay ninguna variación. Ahora, nosotros
Muchas gracias, maestra. Sí, hay varias preguntas, de hecho. Aquí tengo varias. Primero es, entonces los aditivos de las bebidas se hacen de resina de pino. De acuerdo. La siguiente es, ¿se analizaron la acidez de la resina significativa? ¿Significa esto que esta hace que los alimentos cambien su sabor? De acuerdo. A ver, la siguiente pregunta es, bueno, yo tengo una en lo que encuentro la otra. Es ¿de qué factores depende que el rendimiento que se tenga en la producción, creo que es de ésteres, no estoy seguro si era de colofonia, ¿de qué factores depende el rendimiento? Ah, de acuerdo. Sí, justo hay otra pregunta sobre eh, esto que tiene que ver con el control de calidad. Si lo que se busca son productos de grado alimenticio, esto que como requerimientos adicionales, encima de los que ya tienen como en el laboratorio, se necesitan para llevar a cabo este control de calidad y que se cumplan las especificaciones. ¿Sí? Los alimentos, claro. Disculpe, me acaban de avisar que estamos teniendo algunos problemas. Entonces ya voy a preguntarle y ya lo que me conteste yo voy a tener que repetirlo
porque perdimos de alguna manera la conexión con el audio. Yo sí la escucho, pero al parecer en la transmisión no. Entonces le voy a hacer las preguntas que quedan aquí. Eh, la primera es, ¿qué significa que las bebidas gasificadas sean emulsiones? ¿Esta goma apoya a esto? Y si sí, ¿cómo? Em, sí, permítame. De acuerdo, sí, entonces lo que entendí es que em, es necesario que esté algún otro agente para que, como mencionaba, ¿no? Se uniera una parte de él a este aceite esencial que se necesita y otra al agua para que se disuelva en y que pueda tenerse algo pues homogéneo, ¿no? En la sustancia. Ay, que no se rompa. Claro, sí, que se mantenga así cuando el producto esté pues en los anaqueles, ¿no? Ujú. Y otra pregunta que tenemos es, ¿qué factores pueden afectar la concentración y composición del licuado de terpenos de pino? Un poco como la composición, pero básicamente eh, hay así como un porcentaje general en donde se dice que, bueno, la miera o la resina de pino contiene un 70% de brea y un 30% de aguarrás y aceite de pino, pero las concentraciones y más que nada la calidad van a ir variando en función a la especie. Hay unas especies que, por ejemplo, a partir del cual se obtienen colofonias con mayor ácido abiético, hay otras que se obtienen con mayor ácido neoabiético, esta por parte de la brea. Y por parte del aguarrás y el aceite de pino, bueno, pues hay otros compuestos ahí que se evalúan, como es los terpenos, este, como el alfa-terpineol, beta-terpineol, canfeno, 3-careno, entre otros. Y con respecto al aceite de pino, lo que sería pues el alfa y el beta-pineno. Entonces estos compuestos que están presentes en esos materiales van a ir variando en función a la especie. Dependiendo de la especie del pino es que van a tener diferentes compuestos en diferentes proporciones. Claro, de acuerdo. Y entonces, el que tenga más de alguno o de otro, ¿cómo se puede reflejar de alguna manera en el producto final que sea perceptible por el consumidor? No, porque al final de cuentas, por ejemplo, en la parte sólida de la brea, la reacción se lleve a cabo en conjunto en todos los ácidos resínicos. Aquí no es como que separamos nada más, hacemos la reacción en el ácido abiético, no, sino que se lleva a cabo en el conjunto de los ácidos resínicos, en concreto en todos los ácidos carboxílicos. Entonces, como tal, no hay una diferencia al final en el producto. Ah, perfecto. Bueno, pues le agradezco de nuevo, maestra. Aprendí mucho hoy sobre la colofonia, que yo de hecho no sabía que se pronunciaba así, y cuán común es en los productos que consumimos a diario y que no pues reparamos que está ahí.
Y bueno, les agradezco también al público por haber escuchado esta transmisión y a usted de nuevo por habernos apoyado con esta charla. Y bueno, Muchísimas gracias. sí, sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención y por esta invitación. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.